Buenos días. Vamos a continuar con la clase de inflamación. Otra forma muy importante para clasificar las inflamaciones es de acuerdo con el principal componente del exudado. Y ese tipo de inflamación va a recibir el nombre de ese componente. Por ejemplo, inflamación serosa, fibrinosa, purulenta, hemorrágica, catarral, linfocítica y alérgica. Vamos a hablar de la inflamación serosa. La inflamación serosa está presente cuando el constituyente principal del exudado es la linfa o el plasma. Este tipo de inflamación ocurre cuando un irritante relativamente moderado provoca poco daño al tejido. Por ejemplo, una quemadura producida por los rayos del sol que provoque enrojecimiento de la piel o produzca ampollas. También algunos productos químicos, traumatismos por roce o frotamiento al epitelio escamoso estratificado o la acción de algunos virus, como por ejemplo serían los de la estomatitis, la fiebre aftosa. Estos pueden producir inflamación de la piel o una ampolla. Este tipo de lesión involucra las superficies serosas como el peritoneo y la pleura, cuando estas son afectadas por agentes irritantes moderados y reaccionan produciendo gran cantidad de líquido seroso que se acumula en las cavidades abdominal o torácicas. Si el irritante persiste o se vuelve más severo, puede ocurrir una lesión más grave en la cual no solo el plasma sería el principal constituyente del exudado y entonces cambiaría la clasificación. Vamos a hablar un poco de la apariencia macroscópica de este tipo de inflamación. Los signos cardinales van a estar presentes. El exudado es de tipo acuoso, fluye de la superficie de los tejidos u órganos, se acumula en los espacios de tejido y en las cavidades corporales. Si la permeabilidad capilar es ligera, el exudado es similar a la linfa, mientras que si la permeabilidad capilar es mayor, el exudado se asemeja al plasma. No debe confundirse la inflamación serosa con el edema. En el edema no están presentes los signos cardinales de la inflamación. Apariencia microscópica. Las alteraciones circulatorias y celulares de la inflamación están presentes. El principal componente del exudado es un líquido con características semejantes a las del plasma que se va a teñir de rosado con eosina. Mientras mayor cantidad de proteínas tenga el exudado, más intenso será la coloración rosada. Significado. La presencia de una inflamación serosa nos va a indicar la presencia de un irritante relativamente moderado. Por tanto, el desenlace de la enfermedad debería tener un buen pronóstico o ser favorable. El líquido seroso es rápidamente reabsorbido por el organismo y generalmente no va a haber una alteración permanente. Pero si el irritante persiste durante mucho tiempo, esa inflamación serosa puede presentar un depósito permanente de tejido conectivo. Inflamación mucosa o catarral. La inflamación mucosa es aquella que produce un exudado cuyo principal componente es la mucina y ocurre en áreas donde se encuentra el epitelio cuboide columnar, ya que este epitelio es capaz de producir mucina. La inflamación mucosa es producida por todos aquellos irritantes de naturaleza moderada. Por ejemplo, una masa de heces retenida en el recto o en el colon irritará la mucosa intestinal y esto va a producir excesivas cantidades de mucina. Las enfermedades bacterianas o virales pueden irritar membranas mucosas y causar una excesiva producción de mucina, como ocurre por ejemplo en la rinitis y en la conjuntivitis. La mucosa del tracto genital puede irritarse con el uso de sustancias lubricantes cuando vamos a palpar, por ejemplo, y el uso de sustancias desinfectantes en la mucosa, por ejemplo, cuando vamos a operar, también pudiera producir una inflamación de tipo mucoso. Apariencia macroscópica. Los signos de la inflamación están presentes y el exudado que fluye de la superficie mucosa es un material claro, transparente, puede ser gris, amarillo o opaco dependiendo de lo que esté atrapado dentro de él. Su consistencia es viscosa y filamentosa y tiende a adherirse a la membrana mucosa donde esté. Por ejemplo, en la rinitis ese material viscoso fluye de la nariz y en las bolas fecales o boñigas de los caballos podemos ver un material gris gelatinoso que las cubre. No debe confundirse el exudado mucoso con el material viscoso que se encuentra en el tracto gastrointestinal como resultado de la producción normal de mucina durante la digestión y la desintegración de la ingesta por las enzimas digestivas. Apariencia microscópica. Se encuentran presentes las alteraciones circulatorias y celulares características de la inflamación.
La mucina es el principal constituyente del exudado y se encuentra acumulada en las células epiteliales cuboides o columnares, que se vuelven más grandes y al llenarse de mucina se conocen como células globosas. La mucina se colorea de azul con hematoxilina y de rojo con tionina y musicarmina, que son colorantes específicos para la mucina. El significado que tiene la presencia de la inflamación mucosa nos indica que se ha aplicado un irritante moderado al tejido. Si el irritante persiste o se vuelve más severo, puede resultar una inflamación de tipo más serio. La producción de mucina por el epitelio lesionado atrapa y contiene a las sustancias irritantes de manera que pueden ser eliminadas por el flujo normal de la secreción o de la excreción del órgano y va a formar una barrera protectora entre la mucosa y el irritante. La inflamación fibrinosa está presente cuando el principal constituyente del exudado es la fibrina. La inflamación fibrinosa es provocada por una lesión de tipo más violento en la cual la permeabilidad de los capilares ha sido alterada y los mayores constituyentes de proteínas que contienen los precursores de fibrina han escapado hacia los tejidos circundantes. En algunas enfermedades virales como la enteritis infecciosa de los felinos se encuentran masas de fibrina en la luz del intestino y en infecciones, por ejemplo, por Corynebacterium diphtheriae, por salmonelas también, Sphaerophorus necrophorus, ocurre una inflamación fibrinosa en estas enfermedades virales. En la encefalitis bovina se acumulan grandes cantidades de fibrina en las cavidades peritoneal y pleural. Apariencia macroscópica. Los signos cardinales de la inflamación van a estar presentes y si se acumula fibrina en los tejidos y en el órgano, estos se vuelven más firmes y tensos de lo normal. Un buen ejemplo de este tipo de inflamación es lo que ocurre en los pulmones cuando se acumula fibrina en los alvéolos y los pulmones toman una consistencia más dura y firme que es parecida a la del hígado. Cuando ocurre una inflamación fibrinosa en una superficie serosa o cutánea, esta pierde su brillo y se ve como aterciopelada con el acúmulo de fibrina y se observa como una masa viscosa blanca o amarillenta que luego va a formar una capa grisácea que puede atrapar tanto al epitelio descamado como al material extraño. Las masas de fibrina sobre una superficie epitelial se clasifican en dos grupos que son pseudomembranosa o membrana cruposa, que puede ser desprendida con facilidad y deja intacta la membrana epitelial, y el otro grupo se llama membrana diftérica, que está adherida fuertemente a las capas de tejido y no puede ser eliminada sin dañar el tejido epitelial. El epitelio sufre necrosis coagulativa y debido a que está necrosado e infiltrado con fibrina se desprende con el exudado y entonces deja una superficie áspera expuesta que recibe el nombre de úlcera. Este tipo de lesión se puede observar en la difteria del becerro y en el tracto intestinal de los cerdos con cólera porcina. Apariencia microscópica. Se encuentran presentes las alteraciones circulatorias y celulares que caracterizan a la inflamación. El principal constituyente del exudado es la fibrina, la cual puede acumularse sobre las superficies del órgano en forma de láminas o infiltrar al órgano por completo. La fibrina se observa al microscopio como unos cordones que se tiñen de rosado con eosina o con colorantes específicos para fibrina. En vista de que el irritante que produce la inflamación fibrinosa es severo, ocurre con bastante frecuencia una necrosis coagulativa en el área. Es importante no confundir la fibrina con un precipitado homogéneo de proteínas en el tejido que se llama fibrinoide, que generalmente es el resultado de una reacción antígeno-anticuerpos o de irritantes intensos que provocan una coagulación firme de la proteína del plasma. Significado. La presencia de la inflamación fibrinosa indica que el irritante ha sido severo y a menudo la destrucción del tejido es tan grande que el animal no sobrevive. La fibrina sobre la superficie mucosa o cutánea es descamada y el cuerpo es pele exudado. Cuando la fibrina se acumula en las cavidades del cuerpo, debe ser eliminada por los fagocitos. Por ejemplo, si se acumula en cavidad peritoneal, puede depositarse sobre los órganos, se adhiere a ellos, se organiza y se deposita tejido conectivo en el área, pudiendo formar adherencias que interfieren con la motilidad intestinal u obstaculizan la circulación sanguínea en los vasos a nivel de la cavidad. Inflamación supurativa o purulenta. Este tipo de inflamación se presenta cuando el principal constituyente del exudado son los neutrófilos. Muchas
reacciones inflamatorias empiezan como inflamación supurativa cuando la primera línea de defensa celular se acumula en el área. La causa más común de la inflamación supurativa son las bacterias biógenas, principalmente estafilococos, estreptococos y Corynebacterium. Las enfermedades virales en general no producen inflamación supurativa, a excepción de la encefalomielitis viral equina, en la cual se observan microabscesos en el encéfalo en algunos casos. Algunas sustancias químicas, como la trementina y otras, pueden producir también una inflamación supurativa al ser aplicadas a los tejidos y producen lesiones que luego son invadidas por bacterias, produciéndose una infección secundaria a la lesión original. Apariencia macroscópica. Los signos cardinales de la inflamación van a estar presentes en este tipo de inflamación. El principal constituyente del exudado es el pus, que puede ser blanco, amarillo, verde, rojo, negro o azul, dependiendo de la especie del animal y del agente etiológico presente. Generalmente los estreptococos y estafilococos producen pus blanco o amarillo. El Corynebacterium produce un pus verdoso. Se observa pus rojo cuando hay presencia de eritrocitos en el exudado. En los cascos lesionados de los caballos se puede encontrar pus de color negro. Al mezclarse el hierro de la hemoglobina con el sulfuro presente en el puesto de los caballos estabulados, se forma sulfuro de hierro, que es negro. La Pseudomonas aeruginosa produce un pigmento soluble que puede conferir un color azuloso o verde azuloso al pus. La consistencia del exudado puede ser delgada y acuosa o cremosa y espesa, viscosa o granular, dependiendo de la especie del animal, de la presencia de necrosis y de la deshidratación del exudado. El pus se hace más líquido en los perros debido a las enzimas proteolíticas de los neutrófilos, mientras que en los bovinos es más bien viscoso y en las aves es gaseoso y seco debido a la presencia de una enzima en el área de inflamación. Existen diferentes términos para describir las diferentes alteraciones en el tejido como resultado de una inflamación supurativa. Entre ellos tenemos a la celulitis o flegmón, que es una inflamación supurativa difusa de tejido conectivo o en la cual la infección se esparce rápidamente a través del tejido conectivo desprendido y puede provocar hasta la muerte del animal en algunos casos. El absceso es una inflamación supurativa focal que involucra cualquier tejido u órgano y generalmente está rodeada de una pared compuesta de tejido conectivo, capilares proliferantes y leucocitos. Esta estructura que los rodea se llama membrana piógena. Los abscesos pueden ser agudos o crónicos, focales o múltiples, dependiendo de cuánto hayan permanecido en el tejido. Los abscesos, a menos que estén encerrados en una membrana piógena muy gruesa, tienden a proyectarse dentro del tejido circundante en la dirección de menor resistencia. Si están localizados cerca de una superficie del cuerpo, como en el tejido subcutáneo, por ejemplo, drenará hacia el exterior y pueden romperse y descargar su contenido hacia el exterior. El tracto a través del cual el contenido del absceso es descargado hacia el exterior se conoce como fístula. Los abscesos, según su tamaño y su localización, van a tener nombres diferentes. Por ejemplo, la pústula es una pequeña área focal de inflamación supurativa en una capa de la epidermis de la piel. Los forúnculos, que es como un tumor, es una pequeña área focal de inflamación supurativa en la piel que afecta al folículo de un cabello o a una glándula sebácea. El carbúnculo es un área focal de inflamación supurativa en el tejido subcutáneo y descarga el pus al exterior a través de diferentes fístulas. En el centro de algunos abscesos, especialmente el forúnculo, se encuentra una masa de material necrótico engrosado, que es el núcleo del absceso. Una erosión es un defecto en el epitelio en el cual ha ocurrido una pérdida de capas celulares superficiales, pero las capas celulares basales están intactas. Esto resulta cuando se rompe una pústula al exterior y deja un defecto en el epitelio escamoso estratificado. Úlcera es un área focal de inflamación supurativa en la piel o en la membrana mucosa, en la cual existe una pérdida total del epitelio y la base de la úlcera descansa sobre el tejido subcutáneo, en la submucosa
o ha penetrado más profundamente dentro de las estructuras subyacentes. Empiema es la acumulación de pus en una cavidad del cuerpo perforada como la cavidad peritoneal o la cavidad pleural. Piorrea significa propiamente la descarga de pus, pero actualmente ha llegado a significar inflamación purulenta de la encía cercana a un alvéolo. Apariencia microscópica. Se encuentran presentes las alteraciones circulatorias y celulares características de la inflamación. La célula principal que contiene el exudado es el neutrófilo en diversas etapas de desintegración. Los neutrófilos poseen enzimas proteolíticas muy eficientes y debido a ellas la célula sufre autólisis después de la muerte. Significado. La presencia de pus indica en la mayoría de los casos que están presentes las bacterias en el área de la inflamación. Algunas bacterias como los estreptococos, estafilococos y los Corynebacterium producen una abundancia de pus, por lo que se les llama bacterias piógenas o productoras de pus. La presencia de pus en una herida nos indica que la primera línea de defensa celular ha actuado en la zona, por lo que es un signo favorable, es decir, los mecanismos de defensa del organismo han entrado en acción. Si un absceso permanece por mucho tiempo en el tejido, frecuentemente las bacterias son destruidas. Las sustancias tóxicas como las toxinas bacterianas y productos de la desintegración de las proteínas pueden esparcirse fuera de los abscesos, penetrar a la circulación vascular y causar una toxemia. Inflamación hemorrágica. Cuando el principal constituyente del exudado es el eritrocito, estamos en presencia de una inflamación hemorrágica. La etiología de este tipo de inflamación es un tipo violento de irritante que lesiona los vasos sanguíneos de tal forma que ya no pueden contener a los eritrocitos y se presenta una hemorragia dentro de los tejidos. Esto ocurre cuando los agentes químicos extremadamente lesivos entran en contacto con los tejidos. Un ejemplo sería el fenol, arsénico, cloroformo y algunos otros productos químicos. Algunas enfermedades bacterianas y virales como son el antrax, la pasteurelosis, el pie negro, laringotraqueitis e infecciones por estreptococos causan lesiones tan graves que provocan la hemorragia. La apariencia microscópica. Los signos cardinales de la inflamación están presentes. El exudado en el área de la inflamación será de color rosado hasta rojo, de acuerdo con la cantidad de eritrocitos que se encuentren presentes en el exudado. Puede ser líquido o coagulado, dependiendo de la cantidad de fibrina presente en el exudado. Si el exudado hemorrágico se origina en el estómago o en la parte anterior del tracto intestinal, las heces van a ser de color café o negro debido a la digestión de la sangre y a la formación de hematina ácida. En la porción posterior del tracto digestivo, es decir, en el colon y el recto, la sangre será de color rojo intenso porque no ha tenido tiempo de ser digerida y la hematina ácida no se ha formado porque el ácido clorhídrico del estómago no está presente en esa zona. Si la sangre se pone en contacto con el sulfuro de hidrógeno, como puede ocurrir cuando la infección abarca el casco del caballo, el exudado puede ser de color negro por la reacción entre el sulfuro y el hierro de la hemoglobina. No se debe confundir la inflamación hemorrágica con la hiperemia pasiva. En la última, en la hiperemia pasiva, no se encuentran presentes los signos de la inflamación. También debemos diferenciar la inflamación hemorrágica de la hemorragia como tal. En la inflamación hemorrágica están presentes los signos cardinales de la inflamación y el escape de sangre es principalmente por diapédesis. Además, la hemorragia no parece originarse en algún área específica, mientras que en la hemorragia la sangre escapa a partir de una o unas cuantas áreas locales o heridas y los signos de la inflamación no van a estar presentes. La apariencia microscópica. Se encuentran presentes las alteraciones circulatorias y celulares características de la inflamación. El eritrocito es la célula que va a predominar en el exudado, sin embargo, hay numerosos neutrófilos en el área. Generalmente los macrófagos, linfocitos y las células plasmáticas y gigantes no han tenido tiempo de llegar a la zona de la lesión. Para el momento en que estas células aparezcan, el animal ya habrá muerto. La inflamación hemorrágica se debe diferenciar de la hiperemia fisiológica o pasiva. En la hiperemia, los eritrocitos están contenidos en la luz del vaso, mientras que en la inflamación hemorrágica han escapado del vaso hacia los tejidos vecinos. También debe diferenciarse de la hemorragia, que se diferencia porque en esta no se encuentran neutrófilos abundantes en el área, ni existe degeneración o necrosis de la célula como resultado de la lesión,
como ocurre en la inflamación hemorrágica. Significado: el pronóstico de la inflamación hemorrágica es extremadamente desfavorable. El irritante es muy severo y generalmente ha ocurrido una extensa lesión que puede producir hemorragia o anemia en el animal. Hay daño en los vasos sanguíneos y el cuerpo tiene dificultad para abastecer de sangre al tejido lesionado e intentar su reparación en caso de que el animal no muera. Si el animal sobrevive a este tipo de inflamación, su recuperación va a ser lenta por la extensa destrucción de tejido y la cantidad de fibrina y eritrocitos depositados en el área que deben ser eliminados por la fagocitosis. Inflamación linfocítica. Cuando la célula predominante en el exudado es el linfocito, estamos en presencia de una inflamación linfocítica. Generalmente este tipo de inflamación está asociada con las enfermedades virales. Los anticuerpos producidos por los linfocitos son requeridos para destruir al virus y esto se puede observar en enfermedades como el moquillo canino, la rabia, la coriomeningitis linfocítica y otras. Las toxinas relativamente moderadas también provocan un aumento en el número de linfocitos en los tejidos. Apariencia macroscópica. Este tipo de inflamación no se observa en un examen a simple vista del órgano si no están presentes los signos de la inflamación. Por ejemplo, en la rabia, el animal muere, pero no se observan cambios a simple vista en el cerebro u otros órganos. La apariencia microscópica. Están presentes las alteraciones circulatorias y celulares asociadas a la inflamación y el exudado es más bien escaso en comparación con otros tipos de inflamación. El linfocito puede ser el único constituyente visible del exudado al comienzo de la enfermedad. Al producirse la degeneración y necrosis del tejido, las alteraciones circulatorias y celulares pueden volverse más marcadas y los macrófagos eliminarán estos tejidos degenerados y necróticos. Los linfocitos se acumulan en la periferia de los vasos sanguíneos, lo cual es particularmente marcado en el sistema nervioso central y en las infecciones virales más moderadas. Esta puede ser la única alteración que se observa. En la túnica propia del tracto intestinal, los linfocitos están siempre presentes y su número varía en presencia de infecciones virales moderadas o en la presencia de toxinas asociadas con alimentos irritantes o constipación. Significado: la presencia de una inflamación linfocítica indica la presencia de una enfermedad viral o de una toxemia. Si el agente viral puede ser superado o la toxina es eliminada, la recuperación va a ser rápida y completa y los linfocitos regresan a la circulación general. Inflamación alérgica. La inflamación alérgica es la reacción del cuerpo a una proteína la cual ha sido previamente sensibilizado. Es un tipo especial de reacción del organismo en la cual el exudado puede ser seroso, fibrinoso, supurativo o hemorrágico. La etiología. La inflamación alérgica se presenta en los animales que han sido previamente sensibilizados, ya sea en forma natural o artificial, a proteínas extrañas, incluyendo aquellas de origen bacteriano. La inyección subsecuente, subcutánea o intradérmica de una proteína bacteriana específica aplicada a un animal sensibilizado puede provocar una violenta reacción inflamatoria local aguda. Esta inflamación alérgica es la base para las reacciones intradérmicas utilizadas para el diagnóstico de tuberculosis y de otras enfermedades. En las etapas primarias de esta sensibilización con tuberculina aumentan los neutrófilos y se produce una infiltración perivascular. Se forman trombos en algunas de las venas afectadas y se presenta una proliferación de las células endoteliales en algunas de las arterias pequeñas. Aproximadamente al tercer día del edema, el número de neutrófilos comienza a disminuir y los macrófagos y eosinófilos aumentan rápidamente. Se forman las células gigantes y posteriormente ocurre una reacción alérgica que indica que el animal ha sido sensibilizado a la proteína del Mycobacterium tuberculoso. Vamos a hablar ahora sobre la terminología de la inflamación. Para describir un proceso inflamatorio de la forma más exacta posible, debe utilizarse un grupo definido de términos cuya terminación es itis. Eso significa que está presente la inflamación. Se utiliza un sistema de terminología con una serie de palabras descriptivas, como por ejemplo, peritonitis serofibrinosa difusa aguda. Significa que hay una inflamación aguda del peritoneo que está caracterizada por un exudado serofibrinoso. Hepatitis intersticial supurativa difusa crónica. Indica que existe una inflamación crónica del tejido intersticial del hígado en la cual el exudado
característico es el pus. Si se quiere describir mejor el exudado, el constituyente menos importante se coloca primero, así como serofibrinoso indica que hay un líquido seroso y fibrina en el exudado, donde la fibrina es el constituyente principal. En cuanto al tiempo que dura la inflamación, se describe como aguda o crónica. Aguda poco tiempo y crónica por largo tiempo. En cuanto a la extensión, puede ser focal o difusa. En cuanto al exudado, la inflamación puede ser serosa, fibrinosa, supurativa, hemorrágica o gangrenosa. Según la posición en el órgano, puede ser parenquimatosa o intersticial. Y según la parte anatómica, pancreat, hepat, peritón, dermat, metr y el sufijo itis, que siempre vamos a colocar detrás de la parte anatómica donde se localiza la inflamación.